En lo más profundo de nuestra psique, existe una necesidad universal de ser vistos, reconocidos y validados. Pero ¿qué sucede cuando esta necesidad se transforma en una trampa, en una jaula dorada donde el dolor no solo se tolera, sino que se abraza como un emblema? El síndrome del mártir es una compleja paradoja que pone en tela de juicio nuestra relación con el sufrimiento. Es un fenómeno que atraviesa culturas, generaciones y climas emocionales, y que nos obliga a enfrentar una pregunta fundamental. ¿Por qué algunas personas encuentran en el sufrimiento una fuente de identidad y, en algunos casos, de poder? En el día de hoy, no solo analizaremos este síndrome desde una perspectiva psicológica, sino que también exploraremos sus ramificaciones filosóficas, sociales e incluso espirituales. Adentrarnos en los laberintos de la mente humana nos ayuda a entender cómo y por qué nos aferramos a este papel de víctima y cómo este rol puede moldear el mundo que construimos a nuestro alrededor. Para comprender el síndrome del mártir, no basta únicamente con definirlo como un simple patrón de comportamiento, puesto que su efecto va mucho más allá. Es una estructura profunda que surge de todas aquellas heridas emocionales no resueltas y que se ve reforzada por narrativas culturales que glorifican el sacrificio. En un mundo como en el que vivimos en la actualidad, esto está más que evidenciado, donde muchas veces se coloca el sacrificio en un pedestal que simboliza la virtud y la grandeza personal. Esto no tiene nada de malo, pero el problema aquí es que rara vez se nos enseña a poner límites o a valorarnos sin la necesidad de cargar con el peso de los demás. Desde la teoría del apego, entendemos que muchas personas que se identifican como mártires han desarrollado estilos de apego inseguros. Estas personas aprenden desde una edad temprana que el sufrimiento es la moneda con la que se compra el amor y la aceptación. Ser quien más sufre, quien más da sin pedir nada a cambio, es a menudo percibido como un acto heroico y digno de admiración, y esta narrativa con el tiempo se termina amoldando en las raíces de la mente de muchos de nosotros. La historia está repleta de muchas figuras que alcanzaron la inmortalidad simbólica a través del dolor, desde héroes trágicos en la literatura hasta santos en la religión. Estas narrativas envían un mensaje claro: sufrir es noble, sufrir es valiente, sufrir es trascender. La razón de esta exaltación radica en la conexión emocional que el dolor genera en los demás. El sufrimiento es universal. Todos, en algún momento, hemos sentido su peso. Por eso, ver a alguien atravesarlo y salir vencedor genera inspiración. Nos identificamos con su lucha porque, en el fondo, queremos creer que nuestro propio sufrimiento puede tener un propósito, que puede transformarnos en algo más grande. Sin embargo, hay una trampa en este mensaje. Al glorificar el sufrimiento como un requisito para la grandeza, se refuerza la idea de que el dolor es intrínseco al éxito, lo que puede llevar a justificar e incluso buscar el sufrimiento como un medio de validación. Esto perpetúa la creencia de que, si no estás sufriendo, no estás haciendo lo suficiente, que la comodidad o la felicidad son signos de superficialidad o debilidad. En última instancia, estas figuras históricas y literarias nos enseñan que el sufrimiento puede ser transformador, pero la sociedad ha llevado esta idea al extremo, convirtiendo el dolor en un fin en sí mismo, cuando en realidad debería ser solo una parte más del camino, no la totalidad del viaje. La ciencia también aporta una pieza clave a este rompecabezas. Estudios han demostrado que el cerebro responde al sufrimiento con la liberación de químicos como la oxitocina y las endorfinas, creando un círculo de recompensa que puede hacer del dolor una experiencia casi adictiva. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en los neurotransmisores. Cuando experimentamos sufrimiento, especialmente el que tiene un componente emocional, el cerebro libera una combinación de químicos diseñados originalmente para ayudarnos a sobrellevar situaciones de estrés extremo,
generando una sensación de alivio o incluso de calma en medio del caos. Es un mecanismo que, desde un punto de vista evolutivo, tenía sentido. Permitía a nuestros antepasados soportar el dolor físico necesario para sobrevivir o proteger a su tribu. Pero aquí está la paradoja. Este alivio químico también puede crear un círculo de recompensa. El cerebro, en su esfuerzo por protegernos, comienza a asociar el sufrimiento con esa liberación química que, aunque temporal, nos hace sentir un extraño consuelo. Esto puede explicar por qué algunas personas se aferran al dolor emocional o incluso buscan situaciones que perpetúan su sufrimiento. No se trata solo de una elección consciente o cultural, es un vínculo biológico que refuerza el papel del mártir en su propia narrativa. Este ciclo, si no se rompe, puede convertirse en una especie de adicción sutil, donde el dolor no es solo algo que se soporta, sino algo que se busca, porque en él hay una fuente de identidad, validación y, curiosamente, de placer. En un nivel más profundo, el síndrome del mártir también está relacionado con la necesidad de ejercer control. Paradójicamente, el dolor puede convertirse en una herramienta de poder. ¿Pero cómo? Analicemos algunos escenarios. Control emocional en relaciones. Adoptar el papel de la víctima permite manipular la dinámica emocional, colocando al mártir en una posición donde los demás deben compensar su sufrimiento. En las relaciones humanas, el mártir adopta el sufrimiento como un lenguaje no verbal para ejercer su influencia sobre los demás. Al posicionarse como una víctima, crea un entorno emocional en el que los de su alrededor se sienten obligados a compensar su dolor, ya sea a través de atención, apoyo o incluso complacencia. Esto genera una dinámica de poder desigual, donde el mártir nunca pide directamente lo que necesita, pero su sufrimiento actúa como una demanda silenciosa. Autoridad moral. El mártir se coloca en un pedestal de sufrimiento desde el cual puede emitir juicios hacia los demás. Este terreno moral elevado está construido sobre la narrativa de que su sacrificio lo hace más puro, más bondadoso o más justo que quienes no comparten su carga. Es aquí donde el mártir disfraza su necesidad de superioridad como humildad, creando una percepción de que sus intenciones son siempre altruistas, cuando en la realidad hay una búsqueda implícita de validación y poder. Un ejemplo claro de esta autoridad moral puede verse en dinámicas familiares, donde un miembro constantemente recuerda a los demás todo lo que ha hecho por ellos. Puede soltar frases como «He dado mi vida para que ustedes estén bien», generando de esta forma una culpa en los demás, otorgándole de manera simbólica un estatus moral intocable, desde el cual puede criticar decisiones o comportamientos sin cuestionamientos. Evasión de responsabilidades. Sufrir se convierte en una excusa perfecta para evitar tomar decisiones difíciles o enfrentar realidades dolorosas. Al enfatizar su dolor o sacrificio, el mártir desvía la atención de sus propias fallas o decisiones pendientes, colocando el foco en su estado emocional, en lugar de en las acciones que debería tomar. Por ejemplo, alguien que constantemente se lamenta de su mala suerte en el trabajo o en la vida, puede usar ese sufrimiento como una razón para no buscar soluciones reales. ¿Cómo esperas que yo tome una decisión si estoy tan agobiado con todo esto? Este patrón no solo perpetúa la pasividad, sino que también lo protege de las críticas o del riesgo de fracaso, ya que su sufrimiento se convierte en una excusa legítima para no actuar. Nietzsche, con su crítica a la moral de los esclavos, describió cómo el sufrimiento puede transformarse en una herramienta para adquirir una forma de poder pasivo, una que subyuga al otro no a través de la fuerza, sino de la culpa. Al ver los tres escenarios nombrados anteriormente, podemos decir que el mártir utiliza el sufrimiento como una herramienta que le otorga control, validación y protección.
Aunque esta dinámica puede parecer inconsciente, en muchos casos está profundamente arraigada en un deseo de influir en los demás sin confrontarlos directamente. Comprender estas estrategias no solo nos ayuda a identificar el síndrome del mártir en otros, sino también en nosotros mismos, permitiéndonos romper con un ciclo que, aunque efectivo a corto plazo, nos aleja de relaciones auténticas y de una vida emocionalmente libre. En muchas tradiciones espirituales, el sufrimiento es visto como un camino hacia la purificación o la iluminación. Sin embargo, hay una línea fina entre utilizar el dolor como una herramienta de crecimiento y otra muy diferente, es quedar atrapado en él. El filósofo y psicoanalista Erich Fromm nos ofrece una perspectiva interesante. El amor maduro es una unión con la condición de preservar la integridad propia. En el contexto del síndrome del mártir, esta idea nos invita a reflexionar sobre cómo el sacrificio excesivo puede destruir esa integridad, llevándonos a una especie de autoanulación disfrazada de virtud. Si el dolor existe para enseñarnos algo, es para ayudarnos a crecer y evolucionar. Entonces, quedarse atrapado en él es un acto de resistencia al aprendizaje. El mártir no ve el sufrimiento como una etapa que debe superarse, sino como un estado permanente que define su vida. Es como si el sacrificio se convirtiera en su refugio, en una zona de confort, donde, aunque hay dolor, también hay un extraño sentido de propósito. Romper con esta dinámica requiere un cambio radical en la forma de percibir el sacrificio y el sufrimiento. Implica aceptar que cuidarse a uno mismo no es egoísta, sino una condición necesaria para poder dar desde un lugar de plenitud y no de carencia. También exige cuestionar las narrativas culturales y personales que glorifican el sacrificio extremo, entendiendo que el verdadero crecimiento no viene de soportar más, sino de saber cuándo es suficiente. En última instancia, la clave está en reconocer que el sacrificio no es sinónimo de amor ni el sufrimiento de virtud. Podemos dar sin destruirnos, amar sin anularnos y aprender del dolor sin quedarnos atrapados en él. Esa es la verdadera purificación, no la que nos exige desaparecer en el altar del sacrificio, sino la que nos invita a emerger como seres completos, capaces de dar y recibir en equilibrio. Romper con el hechizo del síndrome del mártir no es un acto sencillo, porque implica mucho más que dejar de sufrir. Exige desmantelar las narrativas que hemos construido alrededor del dolor y el sacrificio. Es una invitación a mirarnos en el espejo de nuestra propia mente y preguntarnos, ¿qué gano permaneciendo en este lugar? En el fondo, el mártir no sufre solo por los demás, sino por una historia que se cuenta a sí mismo, una donde el dolor valida su existencia y le otorga sentido. Salir de este ciclo requiere un acto de valentía, un autocuestionamiento radical que desnude esas historias. El camino hacia la libertad comienza cuando dejamos de ver el dolor como una virtud y lo reconocemos por lo que realmente es. Una experiencia más, inevitable pero transitoria, que no debe definirnos. Cambiar esta perspectiva implica construir una nueva narrativa, una donde nuestra valía no dependa de cuánto podemos soportar, sino de cuánto podemos crecer al soltar ese peso. No se trata solo de huir del dolor, sino de entenderlo, de aprender lo que tiene que enseñarnos y luego permitirnos avanzar. Este proceso no está completo sin el autocuidado, esa práctica que el mártir teme porque cree que cuidarse a sí mismo es un acto de egoísmo. Pero en realidad es el acto más puro de amor propio. Priorizarse no significa abandonar a los demás, sino reconocer que para dar algo valioso, primero debemos llenar nuestro propio ser. Es un gesto revolucionario, porque rompe con la idea de que el sacrificio es la única moneda del amor. Romper con el síndrome del mártir es, en esencia, una declaración de libertad. Es elegir vivir no desde la culpa,
sino desde la plenitud, comprendiendo que nuestro valor no radica en cuánto sufrimos, sino en cuánto somos capaces de florecer más allá de él. La mente humana es un universo lleno de misterios, y cada paso que damos hacia su comprensión nos acerca un poco más a entendernos a nosotros mismos y a los demás. Si este contenido te pareció valioso, no dudes en compartirlo, dejar tus comentarios y suscribirte al canal. Aquí continuaremos desentrañando los enigmas de nuestros comportamientos y emociones, porque solo al iluminar lo que está oculto, podemos empezar a crecer. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.